Muy buenas, collaces y collacios. Otra nueva entrevista aquí en Alderiques y como veis, saludamos y aparte a esos espaldes y prestoso a Rodrigo Cueva. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender a Alderiques. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, y bueno, muchas gracias por guardar un tiempo para nos, porque sabemos que estás preocupado y vamos a hablar de una cuestión per guapa, que ya que este sábado ya es la feliz inauguración de lo que tienes a los dos espaldes que se llama la Benéfica, ¿no? Y así, no estoy muy tracamundiao yo, ¿no? No, estás cierto del todo. Ya sí, nada. Bueno, Tenemos cuéntanos, este... sí, cuéntanos un poquillín a la gente de Alderiques, ¿qué es esto de la Benéfica? Bueno, y un proyecto cultural que entamó va tiempo, va de ellos años, va 3 años ya, o así. Bueno, en realidad entamó un poco en Antia cuando empezamos a hacer la Señora Fiesta, que ya este año ya la sexta edición, me parece. Y a raíz de estar haciendo la Señora Fiesta, como que sentimos la necesidad de atopar un lugar en el que poder hacer cosas durante todo el año y entonces, bueno, entre unos cuantos compramos este edificio y estamos remocicándolo para lugar un centro cultural. Estamos hablando del Concello de Piloña, pero ese edificio ya era como un antiguo teatro de algo así, ¿no, Rodrigo? Sí, bueno, esto fue un antiguo teatro en el año, inauguró en el año 26 como teatro y sala Sí. de fiestas, la sede social de una sociedad que se llamaba la Sociedad Benéfica y del Socorro Mutuo de Piloña. Y bueno, ya en aquel momento también hicieron un crowdfunding para, bueno, una colecta de toda la vida para gamar les perres para construirlo. Y entonces parece como que la historia, bueno, tiene mucha rima con lo que estamos haciendo ahora, porque también hicimos una colecta para remocicarlo. Y también al topamos, además, y es muy curioso que topamos la nota de prensa de cuando se inauguró en el año 27 ¿Mm? y bueno, corresponde bastante con lo que vamos a hacer nosotros este sábado, que al final hay como una romería aquí en la plaza y después actividades más de escénicas dentro. Y bueno, parece como que tiene mucho que ver lo que hicieron en aquel momento con lo que estamos haciendo ahora. Claro, porque en eso queríamos eso afondar contigo, que llegue este sábado faise una feliz inauguración, estáis moviéndolo mucho en las redes sociales, Rodrigo, pero y eso, digamos que tiene como dos partes, y una folisa popular de 12 a 5, que lleve de Valdre para toda la gente, con actividades para los guajes, hay baile, hay, bueno, eso, por eso se llama folisa Sí, popular, ¿no? Eso sería la primera parte. Fálanos de esa primera sí. parte, que eso, que lleve, bueno, de entrada de Valdre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, eso ya abierto a todo el mundo y va a haber, bueno, tenemos aquí una carpa y un Sí. escenario Uh-huh. en el que va a actuar la banda de Pravia. Después va a haber, también va a venir la Charangana a tocar, va a venir la Xota La Rifa a hacer una acción. También va a estar performando un bailarín que se llama Daniel Hernández. Y después, durante todo el tiempo, va a haber un encuentro de sketch que lle esta xente que se xunta para dibuixar poles villes ou polos Uh-huh. pueblos e entón por todo o infiesto va a haber unha actividade, un encuentro de sketch. Despois tamén va a haber actividades artísticas para guajes e tamén va a haber actividades artísticas para a xente maior e con mobilidade reducida ou diversidade funcional e bueno, creo que nada máis. Y, Va a de, haber, y, bueno, vamos... claro, y después eso, decíamos que la segunda parte sería una gala inaugural a las 8 de la noche, pero ahí ya allí con convite, ¿no? Que lo ponéis bien nidio en las redes sociales, ¿no? Sí, ahí nada más la entrada y bueno, y un poco una cuenta que teníamos pendiente con la gente que donó en el crowdfunding y que puso como recompensa el acceso a la gala de inauguración de la Benéfica. Entonces, bueno, la respuesta como fue tan masiva que en aquel momento tampoco esperábamos que fuera tan masiva, pues queda pequeña la benéfica para toda la gente que nos donó. Entonces, bueno, llegó un punto en el que tuvimos ya que cerrar el acceso, ya no podemos meter más gente. Sí, y eso, va a ponerse una pantallona, ponéis en las redes sociales, que me hizo Claro, mucha gracia, ¿no? Una sí, pantallona, pues vamos a poner una sí, pantallona LED fuera, aquí en esta carpa, sí, vamos a poner una vale. pantallona para que bueno, para que todo el mundo que quiera llegase también a disfrutar de la gala, aunque no sea dentro, pues va a poder hacerlo.
Aparte ese crowdfunding que é eso, pues un sofitu que se facía, podía ser pues desde mercar una, o para una tella, ¿no? Para esas historias, vimos vídeos muy guapos de traballóse per duro, sois un garrapillo xente los que estáis detrás, pero eso, para ir rematando, Rodrigo, ya antes les más ponderes gracias por atender al Deriques y de explicarnos, eso, insistimos a la xente que lle a lo largo de este sábado en el Concello de Piloña, eso, en el Infiestu, que tenéis ahí el tema. ¿Por qué discurriste tú, bueno, que la gente pudo vete en de ellos programas de televisión per célebres, por qué decidiste este proyecto junto con otra gente de sacar alante o de refundar este tema de la benéfica? Bueno, non foi nada premeditado, foi como un impulso que a veces, bueno, cuando tienes pasión por las cosas, a veces son impulsos que non puedes controlar y que quieres facelo, y entonces vas para adelante y busques la forma de facelo, sella como sella. Y entonces, nada, es que no lle como un razonamiento de un porqué, sino quizás, bueno, un montón de cosas que uno quiere traballar y que xeneren como impotencia y que xeneren pasión por mundiales y por bueno, facer outras cosas diferentes, pues al final acaben en un proyecto así, ¿no? Entonces, nosotros danos mucha pena la aculturación de los pueblos, danos mucha pena la falta de acceso a lugares de ocio que non sellan al través nada más que del alcohol, que también está bien, nosotros también vendemos aquí alcohol, pero creemos que tiene que haber algo más, porque si no, y como que en vez de estar creciendo en comunidad, pues al final pues estás haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, juntar todo lo que lleve la diversión, el ocio, la cultura, para crear un pueblo más interesante, ¿no? En el que tengamos todos y todas vidas más interesantes y que la gente no crea que se está perdiendo nada por estar viviendo aquí en Piloña, sino que todo lo contrario, que tenemos una vida, tenemos que estar agradecidos de que tenemos una vida pero interesante y que hay un lugar en el que hay un privilegio vivir, que es la realidad para mí. Claro, que más bien muy guapos. Pues ya para rematar, damos la enhorabuena porque hay en lo que lleva la página web de la Benéfica, facéislo todo en asturiano y bueno, no salderiques, vamos, y la plataforma digital de contenidos todo vehicular, llevamos cuántos años, y que ponéis una frase per guapa, Rodrigo, ya para rematar y no quédate más tiempo, que y eso de que ponéislo en asturiano para que se normalice el idioma, cosa que y el nuestro leitmotiv desde hay tantos años, y que decís que y una convocación internacional, que y un poco lo que tiene que ser este idioma que estamos hablando y que estamos ahí luchando para que nos lo reconozcan, ¿no? Oficialmente. Exactamente, naide por falar en asturiano y una lengua además tan fácil de entender para cualquiera que sepa falar castellano que y una tontería no utilizarlo porque nadie queda fuera, además la gente de fuera que vive aquí y es la que menos rechazo y xenera, o sea, la gente de fuera gusta y muchísimo, nadie queda fuera, tenemos gente que viene de Madrid, que viene de Valencia, que viene de Cataluña, que viene de Galicia, que viene de todos los llaos, tanto a la señora Fiesta como a la Benéfica, y nadie nunca se sintió excluido porque tuviéramos toda la información en asturiano y bueno, y natural, y una lengua, tenemos el privilegio y la suerte de que hay una lengua muy fácil. No como el euskera, que hay una lengua que al final sí que no te puedes enterar, la nuestra es tan fácil que y una suerte. Claro, y una suerte tenerlo. Pues más nada, vamos a convidar a la gente este sábado, bueno, que ya dirá mucha gente, ya no tenéis sitio, pero bueno, que la gente que puede disfrutar de esas actividades, que vemos a gente que tal, estos espaldas ya trabajando con sielles y todo, están ahí ya a tope, o sea que nada, Rodrigo, no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por estar en Alderiques, eso fue un poco una pequeña entrevista para dar promoción a lo que fue esta feliz inauguración de la Benéfica en Infiesto, el Concello de Piloña este sábado, y lo que sí te convidamos con tiempo, porque sabemos que estás a muchas cosas y queremos hablar contigo de muchas cosas, de los nuevos trabajos que estás haciendo, y eso, convídate a estos directos en Twitch, si te presten uno ya más largo y que la gente pueda entrar si te pague, ¿vale? Claro que sí. Venga, sí. Rodrigo, pues muchísimas gracias por atendernos y que todo sea así, con esa folisa, nos presta mucho esa palabra asturiana, esa folisa este sábado en el Infiesto, en el Concello de Piloña. Un abrazo, muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Samuel. Talleu, talleu, talleu. Ayueu.